Ok, bueno, entonces les había ya encargado que fueran revisando las diapositivas, que fueran revisando el procedimiento que vimos ayer de manera breve de cómo instalar este software. Ya una vez instalado dentro de nuestra computadora física o ya dentro de nuestra máquina virtual en la nube, pues nos va a aparecer aquí en el escritorio este icono, que va a decir Codesys, versión 3.5 SP15, paso 3. Entonces, este software le vamos a dar doble clic para iniciarlo. La primera vez puede llegar a tardar un poco al momento de iniciar, aunque de por sí este software pues sí suele exigir un poco de recursos a nuestra computadora. Entonces en el caso de las computadoras físicas, dependiendo de la cantidad de recursos que ustedes tengan, pues puede verse reflejado ahí una lentitud en el uso del software, aunque no creo que muy significativa. De igual manera, ahorita conforme vayamos con la sesión, que vayamos haciendo las actividades, váyame comentando si se queda en algún punto para yo esperarlos, para que vayamos principalmente pues todos iguales. Bueno, yo quería comentarte, el día de ayer no pude conectar, sí pude tener acceso a la máquina virtual, pero no pude instalar el Firefox y obviamente pues el Codesys tampoco, ¿verdad? Porque tenía que instalarlo con el Firefox. No me dio Yo creo que en alguno de los puntos que había que cerrarle y decirle OK, yo creo que en alguno de los puntos bloqueé ¿cómo se llama? La página y no me permitió entrar al Firefox, o sea, descargar el Firefox. No sé qué sucedería. Ok, necesitaríamos yo creo que ir a revisar lo que podemos hacer aquí para que yo le pueda apoyar, por lo mientras ahorita para la sesión, para que nos pueda dar el tiempo, sería nada más que vaya viendo ahorita el procedimiento y si quiere, terminando la sesión, me puede mandar un correo con el nombre de usuario de su máquina virtual, su contraseña y la IP que le tocó. Entonces, por ejemplo, al momento de que usted entra al portal de Azure, al momento de que ustedes entren aquí la información general de su máquina virtual, aquí van a encontrar una que dice dirección IP pública. Entonces, esta dirección, bueno, primero que esté iniciada aquí la máquina virtual, esta dirección, si me la pueden mandar por correo más al rato, al terminar la sesión, junto con el nombre de usuario y junto con la contraseña que usted asignó. Ya de ahí yo entraría nada más para hacer la descarga de Codesys y ya yo le confirmaría para que ahora sí pueda seguir al rato el procedimiento de la instalación. Bueno, entonces, al momento de que abrimos aquí Codesys, puede que nos aparezca aquí una alerta de seguridad, le decimos OK, porque originalmente junto con la ventana de inicio de Codesys, aquí se abre una página. Entonces, esta página también va a generar las advertencias muy similares como cuando abrimos el Internet Explorer. Entonces, le damos aquí en OK, nos va a volver a aparecer aquí el mensaje de Internet Explorer, entonces le podemos dar igual aquí clic en Add Flows, puede aparecernos varias veces. Entonces aquí ya digamos que este viene siendo ahora sí nuestro programa con su ventana de bienvenida, su ventana de inicio de nuestro software de Codesys. Como les había comentado en la sesión de ayer, Codesys en este caso pues nos permite tener las herramientas para poder programar distintos dispositivos de control industrial, específicamente lo que vienen siendo controladores lógicos programables o PLCs, y estos PLCs pues pueden ser de distintas marcas, pueden ser, por ejemplo, no son todos, sino que por ejemplo hay algunos PLCs de la marca de Testo que se pueden programar con este software, hay PLCs de la marca de ABB, hay PLCs de la marca de Wago, hay PLCs, por ejemplo, de la marca, bueno, no es exactamente PLC, el Gateway inteligente de Siemens también se puede programar con este software. También se pueden, por ejemplo, programar sistemas embebidos que estén dentro o que digamos que se encuentre en la librería para poder programarlo, que en este caso es el sistema embebido de la Raspberry o la computadora de placa reducida, si también le queremos decir así. La computadora de placa reducida Raspberry la podemos programar con este software y esto nos va a permitir que en el caso de esta Raspberry la podamos ocupar como si fuera también un PLC. Entonces, dentro de la sesión de hoy, pues vamos a ir conociendo poco a poco esta interfaz, ir viendo cómo podemos ir trabajando con él para poder programar. Al momento que nosotros iniciamos la instalación o hicimos la instalación, junto con este software de Codesys también se instaló una versión software de PLC. Originalmente, pues los PLCs se trabajan
se trabajan o se manejan, digamos que de manera física, a nivel de hardware. Y ya pues, como si fuera una computadora, en este caso una computadora de uso específico, como si fuera un microcontrolador, pues se conecta a una computadora de uso general, y ya de ahí con el software de programación, pues nosotros podemos cargar la lógica que nosotros hayamos empleado y hayamos desarrollado para nuestro controlador. En este caso, el controlador queda virtualizado, queda también a nivel de software. ¿Qué quiere decir esto? Que Codesys también me da la alternativa de que si yo no quiero ocupar un PLC de alguna marca en específico o de alguna otra marca, yo puedo trabajar con un PLC versión software por parte de Codesys. Entonces, en este caso, lo que yo requiero simplemente es una computadora. Al ser una computadora de escritorio o una laptop, una computadora de uso general, yo puedo instalarle un software para que también tenga un uso específico, apoyándome pues de los recursos que tiene la computadora. Entonces, una computadora de uso general yo la puedo convertir también en un PLC a nivel de software. ¿Qué me va a permitir esto? Que esta computadora yo la pueda conectar a módulos remotos de entradas y de salidas, y esos módulos remotos de entradas y de salidas pues son los que van a estar conectados a los captadores y a los actuadores, para que desde una computadora pues yo pueda llevar también un proceso de automatización. Aunque en mi caso de Codesys, en su versión software de PLC, nos da ciertas limitantes que debemos de considerar de que no va a funcionar tan rápidamente o tan eficientemente como un PLC físico. Por lo mismo que les había comentado ayer, la complejidad del sistema operativo que recae sobre la computadora que estamos utilizando afecta al final de cuentas en el desempeño de los softwares que estén dentro de. Entonces, en este caso, el software que va a imitar el comportamiento de un PLC, pues va a lograr imitarlo correctamente, pero no hasta, digamos, con ciertas limitaciones no lo va a poder imitar tan a precisión en cuestiones de tiempos. Entonces, cuando estamos trabajando con procesos automatizados que requieren altas velocidades en sus reacciones o en su funcionamiento, entonces aquí ya no es tan recomendable ocupar este software, aquí ya sería más recomendable mejor ocupar entonces un PLC en su versión de hardware. Pero bueno, entonces, junto con este software de Codesys se instaló, como les había comentado, la versión software de un PLC. ¿Cómo sé yo que está instalado? Esperemos que no tengamos ahorita detalles para los que tienen su máquina virtual o su máquina física. En la parte inferior derecha, aquí en los iconos ocultos, le van a dar clic. Voy a poner la lupa para que se pueda apreciar mejor. Aquí en los iconos ocultos le doy clic y van a encontrar estos dos iconos. Uno que se llama Codesys Gateway, Systrate, y otro que se llama Codesys Control Win Systrate. Entonces, por favor, si me pueden confirmar ahí en el chat si sí tienen estos dos iconos ahí mostrándose en su computadora, ya sea en la versión física o en la versión virtual. ¿Los dos dicen WinSys3? Ajá, uno específicamente va a iniciar como Codesys Gateway y el otro va a iniciar como Codesys Control Win. Entonces, el de Codesys Gateway es, digamos que una aplicación que nos sirve como interfaz para poder detectar los dispositivos físicos. Es el que se va a encargar de poder detectar y servir como medio de comunicación o como puente entre el software de programación y el equipo de control. Y por el otro lado, el que trae el nombre o el que inicia con el nombre de Codesys Control Win, este viene siendo nuestro PLC versión software. Entonces, al final de cuentas, se van a ocupar tres softwares, que uno viene siendo el Codesys versión 3.5, que viene siendo nuestro software de programación. De ahí vamos a ocupar también nuestro Codesys Gateway, que es nuestra interfaz, que nos va a permitir tener conexión con los dispositivos o con los controladores, y en este caso también tenemos nuestro Codesys Control Win, que viene siendo nuestro controlador en versión software. Entonces, es importante tener estos tres elementos, porque si no tenemos, o que nos falta alguno de ellos, pues no vamos a poder realizar nuestras prácticas correctamente. Antes de que nosotros continuemos con el manejo aquí del software para conocerlo, vamos a iniciar de una vez nuestro PLC, ya que este PLC versión software, así como en un PLC físico, el PLC físico yo puedo encenderlo y puedo apagarlo, como la mayoría de los equipos, como si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con una televisión, como si estuviéramos trabajando, por ejemplo, incluso, por ejemplo, con algún carro, yo puedo iniciarlo y puedo detenerlo. Entonces, de igual manera, este software, este PLC, yo puedo iniciarlo. Originalmente está detenido. Entonces, para iniciarlo, apuntan el que dice Codesys Control Win, le van a dar clic con el botón derecho y van a darle clic donde dice Start PLC. Si les aparece aquí un mensaje, le van a decir que sí o OK. Y se van a dar cuenta que de los iconos ocultos, el icono que representa a nuestro PLC ha cambiado. Ahora, sigue siendo ese cubo, pero ahora trae un montón
de puntitos de colores, indicando como si fueran LEDs indicadores dentro de nuestro hardware, dentro de nuestro PLC, que indican que ya encendió. En su caso, maestra, pero sí está instalado el software, ¿sí lo instaló? Ok, vamos a hacer un paréntesis. No sé si me pueda compartir pantalla. Voy a dejar de compartir yo. Ok, ya está empezando a compartir. Bueno, tenemos el software ahí, el de programación. A ver, vamos a la parte inferior derecha, ahí los iconos ocultos. Hasta abajo en la barra de tareas. Abajo, ahí, ajá, ve que está ese, le damos clic. Y ahí se van a encontrar los iconos. Ahí se encuentra el que dice Codesys Control Win y el de Codesys Gateway. Entonces, al de Codesys Control Win, el cubito, ahí le damos clic con el botón derecho y le damos Start PLC. Le damos OK. Volvemos a ir ahí mismo en los iconos ocultos, a donde había ido ahorita para ver el PLC, y se va a dar cuenta que ya cambió. Bueno, ahora se muestran varios colorcitos dentro de nuestro PLC indicando que ya está encendido. Entonces, este PLC, bueno, suena demasiado bueno el que podamos tener esta versión software del PLC y junto con ella su software de programación para hacer nuestros procesos de automatización de manera gratuita. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, hasta aquí ya digamos que ya quedó el PLC funcionando. Si quieren ya puedo yo volver a compartir y les comento ahorita cuál es la limitante de este software. Entonces, hay que considerar lo siguiente. Tenemos aquí ya nuestro software con las tres partes instaladas y funcionando hasta ahorita de manera gratuita. El software de programación, que es el que abrimos primero, el de Codesys, ese sí es completamente gratuito. El que no es completamente gratuito es el software en versión PLC. Este originalmente se instala en modo demo. Este modo demo lo único que nos va a permitir es que, bueno, dentro digamos que de las herramientas que se pueden ocupar para programar este PLC, podemos ocupar todas, ahí no hay limitantes. La limitante se encuentra principalmente en el tiempo de uso. Su tiempo radica en que, por ejemplo, al momento de que nosotros encendemos el PLC, como lo acabamos de hacer ahorita que le dimos el Start PLC, a partir de ahí tenemos 2 horas seguidas para ocuparlo. Una vez pasadas esas 2 horas, automáticamente nuestro PLC va a entrar en modo stop. Y esto se arregla simplemente volviendo a hacer el mismo procedimiento de ir aquí en los iconos ocultos y volviéndole a dar clic con el botón derecho y volviéndole a dar clic en Start PLC. Así de sencillo. ¿En qué afecta eso? El que cada 2 horas esté yendo a modo stop. Cuando estamos dentro de un proceso no nos podemos dar el lujo de que un PLC se esté deteniendo, aunque sean cada 2 horas, no podemos darnos ese lujo de que se esté deteniendo constantemente, porque junto con esta detención de nuestro PLC, al momento de volverlo a iniciar, ya dentro de un proceso significaría volver a cargar los parámetros con los que va a trabajar nuestro proceso, y esto conllevaría un tiempo extra. Entonces ya dentro, digamos que de la industria, no es factible estar trabajando con un modo demo que cada 2 horas se esté deteniendo. Y para la parte educativa yo creo que pues esto no nos afectaría, porque permitiría que los alumnos estén trabajando, en este caso, que ustedes también puedan estar con las actividades, y al momento de que se detenga el PLC simplemente le vuelven a dar Start y continúan con su actividad, porque realmente ahorita los ejercicios que estamos haciendo pues no nos exigen que tengamos que cargar mucha información a nuestro PLC. Pero bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro PLC ya activo, ya vimos la limitante que tiene en este caso. Para el caso del software no tenemos una limitante, y de igual manera cuando compramos algún dispositivo que se pueda programar con Codesys, como por ejemplo puede ser las Raspberries, las computadoras Raspberries, también ahí el archivo que se ocupa para programarlas viene en un modo demo. Si nosotros quisiéramos que no tener este inconveniente de que cada 2 horas se esté deteniendo, tendríamos que pagar la licencia. Nada más para que se den una idea, por ejemplo, para la Raspberry, la computadora de placa reducida, la licencia anda alrededor de unos 90 euros. Y ya de ahí, siendo el dispositivo de los más sencillos, dependiendo la complejidad del equipo, pues puede ir a un mayor precio, llegando en algunas computadoras, bueno, la versión es para computadoras, llegando a costar ya en pesos alrededor de unos 10,000 pesos. Entonces ya va a depender ahí ustedes de qué dispositivo elijan, aunque no todos los dispositivos van a requerir una licencia o el pagar una licencia para poder programarlo. Caso de ellos son, por ejemplo, con algunos de los PLCs de Festo. Estos PLCs
yo puedo descargar Codesys, puedo descargar la librería para poder programar los PLCs de Festo y no requiero pagar licencia. Ya la licencia ya la cubre al momento de que se está trabajando con los PLCs de Festo. Festo, digamos que ya absorbe esa parte y nosotros no tenemos que estar pagando esa licencia para evitar que se detenga, por ejemplo, nuestro PLC. Bueno, entonces, aquí ya dentro de la interfaz de programación de Codesys, en la parte superior izquierda vamos a generar un nuevo proyecto. Este procedimiento también viene dentro de las diapositivas que les pasé. Aquí voy a abrirlo tantito para que puedan observarlo. Déjenme más aquí, me avanzo hasta donde está el procedimiento. Bueno, aquí están los pasos que vimos ayer, los de la instalación. Luego aquí viene el procedimiento para iniciar con un primer proyecto en Codesys, que es lo que estamos haciendo ahorita. En este caso, pues podemos buscarlo ya sea dentro de las carpetas de nuestro Windows, del inicio de Windows, o lo podemos buscar en dado caso directamente desde el escritorio para ejecutar nuestro Codesys. Aquí se está considerando que el PLC ya está iniciado, no viene, esa parte sí no viene aquí en las diapositivas, entonces nada más hay que sí recordar ese procedimiento de que cuando ustedes quieran trabajar con el PLC versión software, hay que darle Start. Y de aquí vienen los pasos que ahorita vamos a hacer, que son para crear nuestro proyecto. Entonces, nos vamos a ir aquí en la parte superior izquierda, aquí en File, podemos irnos aquí en File, y luego en New Project, o si no, directamente aquí en la barra de herramientas, del lado izquierdo, aquí también se encuentra el de New Project, nuevo proyecto. Le damos un clic, y nos va a aparecer esta ventana para seleccionar el dispositivo con el que vamos a trabajar. En este caso vamos a seleccionar el de Standard Project. Este lo seleccionamos. Vamos a ponerle un nombre a nuestro proyecto. Le ponemos aquí, diplomado, _, pero no nos... Es el tercero, ¿ah? Porque el cuarto también dice Standard Project. Ah, el tercero, ajá. Okay. Sí sería el tercero. Bueno, aquí les comentaba que _, pero como viene el sistema operativo de la máquina virtual, viene con el teclado de Estados Unidos, entonces para no batallar vamos a ponerle así directo sin dejar guiones bajos, vamos a poner diplomado P001. Ya si les permite ahorita el teclado rápidamente poner el guión bajo, pues lo pueden poner. ¿Cuál seleccionamos, maestro? ¿Empty Project o Standard Project? Standard Project, el que se encuentra justamente aquí, partiendo del lado izquierdo al derecho, el tercero. Gracias. Ahora aquí sí lo encontré. Si lo encuentran en el guión bajo, pueden agregarlo, si no, no es necesario, pueden poner el nombre todo junto. Vamos a ponerle, yo ahorita por ejemplo le puse diplomado P001, pero como ahorita yo estoy usándolo desde la máquina virtual, la nube, entonces este viene configurado para el teclado, digamos, el americano. Entonces, si no lo encuentran en el guión bajo, lo pueden dejar sin guión bajo, ponen diplomado P001 así directo. Y una vez agregado el nombre y seleccionado el de Standard Project, le damos OK. Esperamos un momento a que empiece a cargar. Se va a abrir un asistente que nos va a permitir seleccionar el dispositivo con el que vamos a estar trabajando. Aquí sí es muy importante, bueno, ya cuando se está trabajando con variedad de dispositivos dentro del mismo software, seleccionar específicamente con el que vamos a trabajar, porque si seleccionamos otro dispositivo como controlador, no nos va a detectar nuestro software cuando queramos descargar nuestro programa. Entonces, voy a poner aquí la lupa para que se alcance a apreciar. Aquí dice Device, y debe de venir por defecto con el de Codesys Control Win V3. Y ahorita por defecto en el lenguaje de programación viene con texto estructurado, aunque no vamos a ocupar ahorita texto estructurado, vamos a ocupar lenguaje de escalera. Entonces, aquí en Device, nada más voy a extenderlo para que puedan checar y no vayan a tener ese inconveniente, más que nada por los que vayan a tener, perdón, los que hayan descargado el software aparte, que lo hayan instalado, creo que por ahí hubo uno que instaló la versión 3.5.16, entonces pudiera ser que en el caso de él haya descargado la versión de 64 bits. El software que yo les pasé es versión de 32, aunque su computadora sea de 64, el software está trabajando a 32 bits. Entonces,
Cuando nosotros seleccionamos el controlador, va a ser el que dice Codesys, para los que yo les pasé el software, va a ser el de Codesys Control Win V3. Para los que lo hayan descargado aparte desde la página de Codesys, hay que validar nada más que si sea la versión de 64 bits, y en este caso sería el de Codesys Control Win V3X64. Esto nos vamos a dar cuenta porque comúnmente aquí dentro de nuestro controlador debe de venir al final. A ver, déjenme ver si de casualidad se alcanza a apreciar. Sin la lupa. Al final de Codesys Control Win Systray debe de venir ahí un X64. Si no viene, entonces probablemente estamos trabajando con la versión de 32 bits. Al menos para quienes yo les pasé el programa o quienes descargaron el programa que yo les pasé, entonces estamos trabajando con la versión de 32 bits. Para quienes lo hayan descargado directamente desde la página, lo más probable es que tengan la de 64 bits. Sí, el mío dice 64 el cuadrito, pero Okay. en device nada más dice Codesys Control Win V3 3S Smart Software Solution GmbH. Ok, entonces si hay que cambiarlo, porque si no, no te va a permitir programarlo. Hay que cambiarlo aquí y elegimos, está el de Codesys Control Win V3, que fue el que estaba por defecto, lo vamos a cambiar al de Codesys Control Win V3X64, pero exclusivamente para usted y para quienes les haya aparecido su PLC con versión X64. Para los demás sería el normal, el Codesys Control Win V3. Entonces, nada más hay que tener en cuenta esto, que estamos trabajando aquí con dos versiones. El V3, que es el de 32 bits, que es el que yo les pasé, y para quienes lo descargaron aparte, pudiera ser el X64. Ok, gracias. ¿Alguien que tenga aquí alguna duda con respecto a su dispositivo, que lo haya descargado aparte y dude ahorita qué versión tiene? No, a mí me parece, fíjese maestro, que a mí me parece otra serie de opciones. Me aparece esa ventana asistente, pero me parece una serie de opciones recuadros que dice hace alarming, hace data log, hace device diagnosis, hace module base y hace persistence. A ver, probablemente eligió algún otro proyecto. Si me puede compartir pantalla. Sí, maestro. Déjeme ver. Ok, ahí elegiste otro proyecto. Le vamos a dar cancelar. Vamos a darle nuevo proyecto. Elegimos ahí es que en tu caso apareció distinto la acomodación. Sería entonces en tu caso el segundo, el que dice solamente proyecto estándar. Oh, Sí, siempre como punto de referencia nada más vamos a elegir, para todos, vamos a elegir nada más el que dice proyecto estándar. Perfecto, maestro. Gracias. Sí. Puedo dejar de compartir, ¿verdad? Sí. Gracias. De nada. Entonces voy a volver a compartir pantalla yo. Ok, bueno, entonces ya tenemos elegido nuestro dispositivo, ahora falta el lenguaje de programación. Otra de las ventajas que tiene este software es que así como los softwares de paga para, por ejemplo, programar un PLC de Allen Bradley, programar, por ejemplo, un PLC de Siemens, pues no solamente traen un solo lenguaje de programación, sino que traen varios. Es decir, que aparte del lenguaje de escalera, también se puede trabajar con texto estructurado, que es muy parecido al Pascal. Puede trabajarse, por ejemplo, con diagramas de bloques, puede trabajarse también, por ejemplo, con Grapset. Y de igual manera, en este software, también al momento de que yo le doy clic aquí me va a aparecer toda una lista de distintos lenguajes con los que se puede trabajar, dentro también de los básicos que suelen ocuparse, que son lenguaje de escalera, bueno, los que acabo de mencionar, lenguaje de escalera, diagrama de bloques, texto estructurado y Grapset. Entonces, aquí viene en inglés, viene como Ladder Logic Diagram, y entre paréntesis LD. Este es nuestro lenguaje de escalera. Entonces, aquí le vamos a dar clic al de Ladder Logic Diagram y le vamos a dar clic en OK. Y ahora sí, va a empezar a generarse ya nuestro primer proyecto. El de Grapset, ¿cómo decía? Porque no vi ninguna opción que dijera Grapset. Al de Grapset comúnmente aquí se le menciona, se le conoce como Sequential Function Chart. Ah, ok, gracias. Sí. A mí me parece diferente, me parece
Continuous Function Chart, diagrama de bloques funcionales, diagrama de contactos, diagrama de funciones continuas, diagrama funcional secuencial y texto estructurado. ¿Cuál era, maestro? Entre paréntesis, ¿no te aparece uno como LD? ¿O es el diagrama de contactos? Lo que pasa es que el tuyo viene en español. Sí. LD, diagrama de contactos. Exactamente ese. Gracias. Bueno, entonces, ya de ahí nos aparece ya nuestra ventana del proyecto. Del lado izquierdo vamos a tener lo que se le conoce como organizador del dispositivo. Dentro del organizador del dispositivo, pues nosotros vamos a poder tener acceso a los distintos elementos de configuración de nuestro controlador. Dentro de estos elementos, por ejemplo, nosotros podemos administrar la parte de las variables, podemos administrar también la creación de los distintos programas que vayamos organizando para el control, para nuestro lenguaje, para el programa, para el programa de nuestro PLC. Podemos ir viendo también ahí el manejo y la asignación y la creación de otros dispositivos con los que se vaya a conectar. Por ejemplo, si por alguna razón yo quisiera agregarle un módulo remoto de entradas y salidas, aquí mismo en este organizador de dispositivo, aquí yo puedo ir agregando estos dispositivos remotos y puedo ir configurándolos para que se puedan conectar con este equipo, con el PLC principal. Bueno, entonces, de aquí lo que vamos a estar ocupando ahorita va a ser esta sección que se llama PLC-PRG, que es nuestro programa principal. Entonces, bueno, entonces, como les comentaba, vamos a ubicar aquí el que dice PLC-PRG, entre paréntesis dice PRG también, y hay que validar que la figura que trae dentro de este icono, trae aquí una hoja, y dentro de esa hoja trae el símbolo de un contacto, así como se alcanza a apreciar. Así debe de aparecerle a todos, porque si por alguna razón no les aparece así, quiere decir que por error eligieron otro lenguaje de programación. Entonces, por favor, revisen eso y me confirman antes de continuar. Bueno, ok, creo que vamos todos bien. Entonces le vamos a dar doble clic aquí en el texto, incluso en el icono no hay problema, le damos doble clic de este de PLC-PRG, y ahora sí, en la parte central nos va a aparecer nuestra área de programación y del lado derecho nuestra área de herramientas. En la parte central va a estar compuesta por dos partes. En la parte superior, de aquí de la zona central, está el área de declaración de variables. Aquí se pueden ir declarando ya sea de manera manual o de manera automática, que es también lo que vamos a estar viendo ahorita. En el momento de que vamos a crear nuestro programa, podemos asignar nombres, y esos nombres podemos crearlos en ese momento en variables que se van a estar creando automáticamente en la parte superior. En la parte inferior, en esta segunda sección, aquí es donde nosotros vamos a ir agregando nuestro lenguaje de escalera. Del lado derecho es donde les comentaba, se encuentran las herramientas con las que se puede ir trabajando para la programación. Vamos a ver las básicas, así de manera general, porque también digamos que el total de horas de este módulo, a pesar de que es algo extendido, no nos va a alcanzar para poder alcanzar a ver todo lo que se tiene contemplado. Entonces vamos a ver de manera breve algunas herramientas de las que se encuentran del lado derecho, y en la parte superior se van a dar cuenta que también se ha agregado una nueva barra de herramientas. Esta barra de herramientas nos va a mostrar también de igual manera las herramientas básicas que también se encuentran del lado derecho, pero aquí digamos que como un acceso rápido a estas herramientas, a las herramientas básicas. Ya si queremos irnos a una herramienta más específica, como puede ser, por ejemplo, un módulo para sumar, para restar, un módulo, por ejemplo, para comparación, un temporizador o un contador, pues esto ya lo buscaríamos del lado derecho. Pero si queremos agregar contactos y bobinas para ir poniendo poco a poco nuestra lógica, esto los podemos encontrar aquí rápidamente en la parte superior. Vamos a agregar nuestra primera línea. Entonces, como les comentaba, esta forma de programación se apoya a través de contactos y de bobinas, básicamente, en la cual los contactos van a tener dos formas o dos presentaciones. Un contacto como comúnmente abierto y otro contacto como comúnmente cerrado. ¿Qué quiere decir? Si nosotros lo comparamos con los contactos, porque al final de cuentas representan como un contacto normal dentro de nuestras casas, como con el que prendemos nosotros nuestros focos, un contacto en el que nosotros necesitamos presionar el botón para que prenda nuestro foco, en principio es un contacto comúnmente abierto, que no está permitiendo el paso de electricidad de un punto a otro dentro del contacto. Y al momento de que ustedes presionan el botón, por así decirlo, del contacto, en ese momento se cierra
y permite ahora sí el paso. Y ya eso permite que pues el foco prenda. Suponiendo que fuera al revés, que necesitan presionar ustedes el botón para que el foco se apague. Aunque en este caso, pues nosotros digamos que idealmente en nuestras casas hacemos ambas cosas porque los botones en este caso son botones mantenidos, en el sentido de que cuando lo presionan se queda en ese modo. De ahí tienen que volverlo a presionar para sacarlo de ese modo. Suponiendo que fuera un botón de que cuando ustedes lo presionan, solito se regrese, entonces mientras lo mantengan presionado, va a significar, en un contacto comúnmente abierto, va a significar que lo estamos cerrando y que estamos permitiendo el paso de electricidad. Y si tenemos que presionar ese botón para que el foco se apague, entonces quiere decir que el contacto es comúnmente cerrado, que originalmente el contacto, sin que se presione, está permitiendo el paso y tiene que presionarse ese botón para cortar el paso. Entonces, esos dos tipos de contactos son los que ahorita vamos a estar manejando, y al final de cuentas, estos contactos tienen que mandar la señal, aquí en el caso de la programación, la lógica, tienen que mandar esta lógica hacia una bobina. La bobina, en este caso, pues va a representar ya sea también un espacio de memoria, porque los contactos pueden estar vinculados con un espacio, o deben estar vinculados con un espacio de memoria, y ese espacio de memoria puede estar vinculado con un elemento externo, que puede ser, por ejemplo, un botón, puede ser, por ejemplo, un sensor, o algún otro captador. Y en el caso de las bobinas también, van a estar vinculadas con un espacio de memoria, y este espacio de memoria puede estar vinculado a la vez también con un elemento físico, con un elemento de salida que puede ir hacia un actuador, que puede ser, por ejemplo, algún pistón, algún motor, o alguna salida, por ejemplo, para un indicador luminoso. Voy a regresarme, o voy a cambiar ahora la parte de las diapositivas para que veamos un poco de la teoría antes de regresar acá a la práctica. Bueno, entonces, dentro de las diapositivas que les pasé, ese es el procedimiento que hemos estado siguiendo para crear nuestro proyecto. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un primer contacto. Voy a regresarme un poco más dentro del procedimiento y vamos a irnos hacia la teoría. Nos habíamos quedado aquí, en la sesión de ayer. El número de contactos que se pueden colocar, que quedamos que va a depender mucho del software con el que estemos trabajando, nos va a permitir aquí agregar una N cantidad de contactos hasta llegar a la bobina, o incluso en algunos casos pues va a irse bajando poco a poco esta línea para que vayamos agregando todavía más contactos. Estos contactos quedan acomodados en líneas distintas. Ahorita no lo hagan ustedes, nada más para que lo vean. Es decir, aquí al momento de que yo creé mi proyecto se generó una primera línea por defecto, pero yo puedo ir agregando más líneas. Estas líneas yo las puedo ir agregando ahorita nada más para que vean. Las puedo ir agregando en la parte superior del lado izquierdo. Aquí la barra de herramientas básicas, del lado izquierdo completamente, tenemos este icono, que significa, bueno, que trae el nombre de Insert Network, insertar red. Entonces aquí vamos agregando más líneas y cada línea nos va a permitir ir agregando lógica de escalera e ir condicionando la activación de distintas bobinas. Entonces nosotros podemos agregar aquí N cantidad de líneas también, las que nos permita el hardware, o en este caso el software, porque es un PLC versión software. Entonces podemos ir aquí agregando líneas, y a cada línea pues le podemos ir agregando sus contactos y sus bobinas. Estas se van a estar ejecutando como lo habíamos visto también en la sesión de ayer. Regreso acá a la diapositiva. Se van a estar ejecutando dentro de cada línea de izquierda a derecha, y entre líneas se van a estar ejecutando desde arriba hacia abajo. De ahí, esta ejecución se va a dividir también en tres tipos. Bueno, mencionamos un poco acá la parte de la teoría. Dice, cuando los PLCs se sitúan en el modo run, es decir, ya en su modo de arranque, que fue lo que hicimos, los pusimos en start hace ratito nuestro PLC, la CPU realiza, entre otras funciones, el barrido del programa contenido en la memoria de usuario, desde la casilla, dirección o línea 0000 hasta la última, según el largo del programa. Esto es, efectúa lo que se denomina ciclo scan. En función de cómo se efectúe la ejecución o barrido del programa, es decir, conforme se vayan leyendo estas líneas que se van a ir agregando, se distinguen los siguientes sistemas, modos o estructuras de programación. Estos se van a considerar en ejecución cíclica lineal, ejecución con salto condicional y ejecución con salto a subrutinas. ¿Qué significa esto?
En la ejecución cíclica lineal tenemos todas nuestras líneas, como vieron ahorita que yo agregué, todas nuestras líneas, y en cada línea va a tener sus contactos y sus bobinas, y se van a ejecutar así directamente, una tras otra, desde arriba hasta abajo. Esa es la cíclica lineal. Al momento de que llegue al final, va a volver a regresar y va a volver a ejecutar de nuevo desde arriba hacia abajo, y así va a estar repetidamente hasta que el PLC manualmente se mande detener. En el caso de la ejecución con salto condicional, lo que significa es que yo tengo aquí todas mis líneas también, pero dentro de mis líneas yo puedo agregar condicionantes que me van a permitir brincarme desde una línea hacia otra, dependiendo, pues, ciertos valores que yo tenga dentro de mis variables. Esto con el objetivo de que, pues, si hay líneas que yo considero que, dependiendo de la situación en la que yo me encuentre dentro de mi programa, no se van a ejecutar, entonces yo puedo ignorar este segmento de líneas y brincar hacia más adelante. Y esto me va a permitir ahorrar tiempo y que mi PLC trabaje de una manera más eficiente. Entonces, ese es el salto condicional, brinca de un punto a otro, llega al final, vuelve a continuar, vuelve a ejecutar las líneas. En caso de que la condición ya no necesite hacer este brinco, puede continuar aquí mismo, y así en cada ciclo puede o no hacer este salto condicional. Y el último, que es el salto a subrutina. Aquí significaría que entonces lo que yo voy a estar generando son distintas hojas. Ahorita, por ejemplo, lo que yo tengo aquí, esto yo lo puedo considerar como una hoja. Este archivo que se llama plc-png, yo lo puedo considerar como una hoja o como una rutina. Y dentro de esta rutina, pues yo puedo poner aquí n cantidad de líneas de código. Ya de ahí, si yo quiero tener mi programa mayormente organizado, yo puedo ir agregando más rutinas. Y estas rutinas, pues lo que va a significar es que voy a estar dividiendo o voy a estar repartiendo ahí mi código para que quede mejor organizado. Esto me puede servir, por ejemplo, de que si yo estoy programando una línea, como en el ejemplo de ayer, en la cual se llena la caja con frascos, de ahí en un segundo proceso se cierran las tapas de la caja, en un tercer proceso se sella la caja, y suponiendo que en uno de esos tres procesos hay una falla, digamos que en la parte de cerrado, no de sellado, sino en la que cierran las tapas. Entonces, si yo mi código lo tengo estructurado, yo no tengo que estar revisando todas las líneas de mi código, solamente si lo tengo ya estructurado y dividido en hojas o en rutinas, yo nada más me voy a enfocar en la rutina en la que yo sé que se encuentra esa parte de la lógica para que yo pueda entonces resolverlo de una manera más rápida. Entonces, estas hojas se tienen que ir moviendo a partir de llamados a subrutinas. Y estos llamados se van a encontrar también dentro de las líneas. Para este caso, se va a requerir aquí una rutina principal, y a partir de esa rutina principal yo me puedo ir moviendo a subrutinas que también van a ser segmentos de códigos, que se van a ejecutar ya sea de manera continua o bajo ciertas condiciones. Entonces yo inicio aquí mis líneas, llego en un punto, y en este punto yo considero que me tengo que mover a mi subrutina. Me voy aquí a mi subrutina, ejecuto mi subrutina, la termino, y me regreso a la línea en la que fui llamado +1 para continuar. Aquí continúo, y si más adelante encuentro otro salto a subrutina, me paso a mi subrutina, la ejecuto y termino, y me regreso al punto donde estaba +1 y continúo hasta finalizar mi programa principal, y este se vuelve a iniciar automáticamente. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Sí, estas subrutinas es como el que le llaman los POW. Los POW, sí, muy similar a los POW. Ok. O también se puede considerar un POW también como una subrutina. Ajá, ok. Gracias. En sí, por ejemplo, este que estamos viendo ahorita, el archivo que se genera por defecto es un POW. Aquí yo me puedo ir, esto no lo haga, nada más para que lo vean. Me puedo ir aquí en aplicación, agregar objeto, y aquí agrego un POW. Aquí puedo ver yo la definición, Program Organization Unit, y aquí yo puedo crear entonces aquí, digamos que mi segmento, para tener organizado mi programa. En este caso sería unidad de organización de programa. Y aquí yo puedo ir agregando varios, y esto pues ya me va a permitir que yo tenga organizado bien mi código. Gracias. De nada. Bueno, continuamos entonces. Aquí estábamos viendo, bueno, aquí ya en la teoría se encuentra la parte que le estaba mencionando con respecto a los contactos. Dice instrucciones booleanas de entradas. Entonces aquí son instrucciones que se ven y operan como un contacto de relevador. En cada una de estas instrucciones hay un bit.
especificado en una dirección localizada de la memoria del CPU. Está ligado al estado de un dispositivo de entrada externo, sensor o interno. Hay dos tipos de instrucciones de entrada, que son instrucciones booleanas de entrada comúnmente cerradas e instrucciones booleanas de entrada comúnmente abiertas, los contactos que yo les mencionaba. Y esta es la forma en la que trabajan. Entonces, internamente en nuestro PLC va a haber, vamos a tener ahí una serie de variables, de espacios de memoria ya con un nombre asignado. Estos espacios de memoria, dependiendo el tipo que nosotros elijamos, van a tener cierta cantidad de bits. Originalmente nosotros vamos a elegir, pueden ser tamaños de 16 bits o de 32 bits. Entonces, estos bits, o este espacio de memoria, todos estos bits, yo los puedo ir vinculando con cada uno de los elementos o con cada uno de los contactos dentro de mi programa. Lo que significaría es que, por ejemplo, si yo tengo mi PLC y a este le he asignado aquí, esta es la representación de un módulo de entradas, que aquí simplemente van a ser una serie de pines en las cuales yo puedo ir ahí conectando los cables de los sensores o los cables de los captadores de algunos botones. Yo lo conecto y al momento de que yo presione el botón, si el botón externo es comúnmente abierto, al momento de que yo lo presione, este va a mandar una señal eléctrica al módulo de entradas. A su vez, este módulo de entradas va a estar vinculado con un espacio de memoria y cada una de las entradas va a estar vinculado con un bit de ese espacio de memoria, es decir, que nada más va a alterar uno de los bits. Así, cuando yo presione el botón, el bit con el que esté conectado va a cambiar a un valor de 1 lógico o de verdadero, y cuando yo lo suelte va a cambiar a un estado lógico de 0 o falso, como se ve aquí en las imágenes. Entonces, así de igual manera nosotros vamos a crear ahorita, vamos a ir agregando nuestros contactos, vamos a crear nuestras variables y vamos a estarlo vinculando. Aquí la diferencia es que como estamos trabajando con un dispositivo en versión software, pues no tenemos ahorita la facilidad para poder ir agregando estos elementos de entradas y salidas, lo cual vamos a hacerlo a través de un HMI un poquito más adelante. Es decir, que en vez de que estos elementos sean físicos, van a ser dentro de una interfaz visual en la cual vamos a ir agregando de manera virtual botones e indicadores, y esto los vamos a ir vinculando con espacios de memoria, con bits. Junto con ello están las instrucciones booleanas de salida, que en este caso son las bobinas que vamos a estar trabajando también. Este tipo de instrucciones, en lugar de evaluar el valor del argumento, escribe el valor en él. Si la lógica que precede a la instrucción es verdadera, entonces la instrucción de salida es verdadera. De lo contrario, es falsa. Entonces aquí, por ejemplo, igual tenemos un módulo, pero ya no va a ser como tal un módulo no solamente de entrada, sino que también va a ser un módulo de salidas. Entonces, este módulo, al momento de que nosotros, déjenme ver si mejor me paso a la siguiente diapositiva, que creo que viene completo. Mejor nos vamos en para que aquí lo puedan ver mejor. Este módulo que nosotros tenemos, aquí está nuestro módulo de salidas, va a estar vinculado con los elementos externos, que en este caso pueden ser indicadores luminosos, focos, pueden ser, por ejemplo, algún relevador o un contactor para un motor, para, bueno, ahí ir agregando nuestra etapa de potencia, ya que comúnmente las salidas que traen directamente los PLCs no tienen el voltaje ni la corriente suficiente para poder mandar a activar, por ejemplo, un motor. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Esta salida apenas tiene el voltaje y la corriente necesaria para mandar a activar un elemento intermediario, un elemento de potencia, que en este caso sería, por ejemplo, un relevador o pudiera ser un contactor, que se activa con una señal con voltaje pequeño y corriente pequeña, y por el otro lado permite un paso de voltaje y de corriente mayor, que ya sería el que nos permitiría entonces activar o desactivar nuestro motor. Entonces, viéndolo de esta manera, nosotros digamos que tenemos nuestra primera línea de código. Tenemos un contacto, tenemos nuestra bobina. Este contacto va a estar vinculado con un espacio de memoria. A su vez, este espacio de memoria va a estar vinculado con uno de los pines de nuestro módulo de entradas. De ahí, por el otro lado, tenemos nuestra bobina. Esta bobina también va a estar vinculado con un espacio de memoria específico para salidas. Este espacio de memoria va a estar vinculado con un módulo de salidas. Y así, cuando nosotros, por ejemplo, en esta lógica que está aquí directa, este contacto es comúnmente abierto. Al momento que este contacto se cierre, va a hacer pasar la lógica para activar la bobina. Y cuando la bobina se active, esta bobina activada en su valor verdadero, va a mandar a su vez activar el espacio de memoria, y este espacio de memoria va a mandar a activar nuestro módulo de salidas, específicamente un pin, el pin con el que esté vinculado, y este pin va a mandar a activar
nuestro motor, va a mandar a activar nuestro foco o el elemento que nosotros tengamos dentro de nuestro proceso automatizado. Por el otro lado, pues tenemos aquí lo que ya había mencionado, tenemos un botón. Este botón al cerrarse manda corriente y voltaje a uno de los pines. Este pin manda la señal hacia la variable interna con la que está vinculada, y esta variable interna es la que manda a cerrar aquí la lógica a nivel de programa de mi contacto para que se active la bobina, y la bobina al final de cuentas mande a activar el elemento de salida. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, vamos bien, al menos ahorita en la idea de cómo trabaja esta forma de programación. Sí. Okay. Sí, en general. Bueno, entonces vamos a hacer este primer ejercicio que viene aquí, y que es el ejercicio que también viene dentro de las diapositivas que les pasé, que son estas de aquí. Un poquito más adelante viene ese procedimiento, en el cual, yo ahorita voy a borrar aquí las líneas, suponiendo que por alguna razón alguien siguió estos pasos y agregó líneas de más, pueden borrarlas, nada más seleccionan la línea, cada una de ellas, y le dan clic en suprimir, y así se van borrando, hasta dejar nada más una. Si por alguna razón borran esta única que tenían, pueden volver a agregarla aquí en la parte superior, donde están las herramientas básicas, completamente del lado izquierdo, aquí lo vuelven a agregar. Entonces, tenemos nuestra primera línea aquí de programación, nuestra primera línea de código. Vamos a ponerle un contacto. Para ponerle un contacto, primero lo que requerimos es seleccionar esta línea. Le vamos a dar un clic y va a tomar un color con un tono como en beige. Y al momento de que está seleccionado, en la parte superior se van a activar en color azul las herramientas disponibles para esta línea. Dentro de estas herramientas, voy a mostrarlas aquí con la lupa. Dentro de estas herramientas, aquí vamos a tener estas dos representaciones. A seleccionar aquí mi línea. Vamos a tener estas dos representaciones, básicamente, que son el contacto comúnmente abierto y el contacto comúnmente cerrado. El comúnmente cerrado va a tener una diagonal, si le alcanzan a ver dentro de la figura, y el otro, el contacto comúnmente abierto, se encuentran separados. Entonces, este contacto comúnmente abierto, le vamos a dar un clic y se va a agregar automáticamente. Si se dan cuenta, se agrega automáticamente dentro de nuestro programa. Me confirman, por favor, si ya agregaron el contacto. Ya. Ok. Volvemos a seleccionar nuestra línea de código, y en la parte superior siguen todavía activos estas herramientas, y ahora vamos a encontrar que pareciera como si estuviera entre paréntesis, que viene siendo la representación de nuestra bobina. Vamos a encontrar que hay principalmente tres tipos de bobinas acá en la parte superior. Una bobina que está completamente vacía en la parte central, otra que tiene una S y otra que tiene una R. Estas, la que tiene la S y la R, ahorita no las vamos a ocupar. Estos son bobinas de enclave y desenclave. Ya más adelante pues, lo tocaremos. Por lo mientras ahorita vamos a trabajar nada más con la bobina que está vacía por dentro. Entonces, esta le vamos a dar un clic y se agrega aquí nuestra bobina. Se van a dar cuenta que arriba de nuestros elementos, de nuestro contacto y nuestra bobina, hay un recuadro con signos de interrogación, indicando que tenemos nuestros elementos de programación, nuestro contacto y nuestra bobina como primer ejercicio, pero estos elementos no están vinculados con ninguna variable, por eso aparece ese signo de interrogación, porque no tienen reconocido todavía alguna variable con la que ellos puedan reflejar su valor. Para eso, aquí vamos a empezar aquí con el contacto. En donde están los signos de interrogación, vamos a dar un clic, vamos a borrarlos completamente todo, y vamos a escribir, por ejemplo, ahí, BTN, guión bajo, si es que pueden, si no, simplemente lo ponen directo BTN Start. No podemos dejar aquí espacios. Entonces le ponemos aquí, por ejemplo, BTN-Start, o si no, simplemente BTN Start. Podemos ocupar mayúsculas y minúsculas, no hay problema, pueden dejarlo también así, BTN. Por si por alguna razón no tienen el guión bajo o no les aparece fácilmente, lo pueden dejar también así como BTN Start con la S mayúscula para que se pueda diferenciar mejor. Bueno, entonces, una vez puesto el nombre, damos un clic fuera dentro del área blanca, y automáticamente el software va a detectar que ese nombre
todavía no existe como variable. Entonces, al no existir, nos abre una ventana para declararlo automáticamente. Aquí ya nos dice el tipo, que en este caso va a ser una variable, el nombre que fue el que pusimos, el texto que escribimos, btn-start, y el tipo de variable, que en este caso va a ser de tipo booleano. Este ya nos pone automáticamente dependiendo de la herramienta en la que se encuentre escrito la variable o el texto. En este caso, como el texto está escrito en un contacto, los contactos solamente pueden manejar valores booleanos. Entonces, por eso aquí aparece como bool. Nada más validamos esto, que sí esté correcto, y le damos OK. Y si se dan cuenta, ya no aparece el subrayado que aparece aquí con los signos de interrogación en la bobina. E incluso en la parte superior se ha agregado un texto. Se ha agregado, automáticamente se ha declarado la variable btn-start, bool, indicando que este es el nombre de la variable y este es el tipo. Y vamos a hacer lo mismo para la bobina. A la bobina vamos a ponerle aquí, por ejemplo, motor. Damos un clic fuera después de escribirlo. Nos aparece aquí la ventana para autodeclararlo. Revisamos que esté correcto el nombre del motor y el tipo bool y le damos OK. Y ahí está. Entonces, por favor, si me pueden confirmar si ya les aparecen así sin subrayado y si les aparece aquí en la parte superior las dos variables. Ya. Ok. Bueno, entonces, esta lógica aquí lo que nos está diciendo simplemente es una lógica completamente condicional en la cual el motor va a estar prendido solamente si el contacto está cerrado, es decir, si el botón es presionado aquí. Si el botón, por ejemplo, con el que estamos trabajando, el botón físico, es un botón momentáneo, es decir, que cuando yo lo presiono, bueno, digamos que yo lo presiono y al momento de soltarlo automáticamente se regresa. Y mantenido sería si el botón al momento de que yo lo presione se quede presionado y que se requiera, por ejemplo, que yo lo vuelva a presionar para que vuelva a salir. Entonces, los mantenidos funcionan de esa manera. Se presiona, se queda mantenido, se vuelve a presionar, se regresa a su estado original. Y los momentáneos solamente mientras nosotros estamos haciendo presión sobre el botón. Entonces, dependiendo del botón que nosotros elijamos, al momento que lo presionemos, en ese momento va a estar vinculado con este contacto y va a ser cuando el contacto se cierre. Y al momento de cerrarse este contacto, va a mandar a activar la bobina que está vinculado con la variable motor, y esta variable pues ya se vincularía con un elemento de salida, con un módulo de salidas, que sería en este caso, por ejemplo, un contactor o un relevador, que sería el que active nuestro motor. Entonces, al menos esta lógica es muy sencilla, es una lógica muy simple, incluso pues todavía no tiene nada realmente de automatización, lo único que nos permite es trabajar muy similar como si estuviéramos trabajando con un simple botón, con un simple interruptor físico. Pero pues vamos a empezar con ello y vamos a ir probando nuestro programa. Entonces, ya una vez puesta la lógica en la parte superior, voy a poner aquí de nuevo la lupa, tenemos este botón que se llama Build, o puede tener, si estamos trabajando en español, puede decir compilar. Entonces, este botón nos va a permitir revisar nuestro código y prepararlo para descargarlo sobre el PLC. Entonces, hay que dar clic aquí a nuestro botón de Build, o incluso con la tecla F11 también pueden hacer eso, aunque lo recomendable sería aquí mejor con el botón, le damos clic, y ya con eso se compila, y también en dado caso de que hubiera algún error, en la parte inferior aparecería alguna alarma, algún mensaje, indicándonos el error. Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo nos dice total, 0 errores, 0 advertencias, 0 mensajes. Entonces quiere decir que hasta aquí todo está bien. Ya está compilado. Ahora requerimos descargarlo sobre nuestro controlador, ya sea un controlador en versión software o sea un controlador físico. Para hacer eso, tenemos que identificar nuestro PLC primero. Entonces, del lado aquí del organizador, en la parte superior, aquí tenemos esta sección que se llama Device. Aquí le vamos a dar doble clic. Les va a aparecer ahora esta sección en la parte central, que va a estar representando nuestra computadora, el gateway, que es la versión software que permite identificar los dispositivos y servir como puente, y de ahí falta identificar nuestro PLC. Si les aparece esto, lo que sigue, aquí en donde dice diplomado,
para que no batallemos y vayamos todos iguales, que no vaya a haber ahí por ahí algún error, este diplomado lo vamos a borrar y vamos a poner una dirección IP, la dirección IP local, que va a hacer que el software busque dentro de la propia computadora. Esta dirección IP local es la misma para todos, es la 127.0.0.1, así como se ve. Van a escribir eso, 127.0.0.1, que si alguien anteriormente lo ha visto ya, o lo ha manejado dentro del lenguaje de programación, también lo podemos poner en algunos lenguajes o en algunas plataformas, lo podemos poner también como localhost. Aquí, en vez de que se agregue localhost de manera textual, se pone a nivel de IP, como 127.0.0.1. Hay que tener cuidado aunque no vayan a dejar espacios después del 1, como el que acabo de poner ahorita de manera intencional. Hay que revisar que no haya espacios, borro aquí ese espacio, que quede así, después del 1 que no exista ningún espacio, y de ahí doy un Enter. Y debe de hacer la identificación. Este PLC, este icono del PLC, ahora aquí el círculo se debe de poner en color verde, indicando que ya encontró el dispositivo y hizo una conexión, aunque todavía no lo he descargado, pero ya hizo la conexión. Por favor, me confirman si ya lograron hacer esta conexión. Ya. Ok. Yo no, dije, me aparece error. Me aparece error, a ver si me puede compartir pantalla. No voy a decir. Perfecto. Bueno, ese aparece por la misma, Sí. se dice al, ajá. Bueno, dice dispositivo no encontrado, probablemente falte iniciar el PLC. A ver, ahí le damos OK. En la parte inferior, en la barra de tareas, del lado izquierdo ve que ahí tiene el de los iconos ocultos, perdón, del lado derecho. Ajá. Y ahí está el PLC, pero está apagado. El PLC es ese cubito que se alcanza a ver, el cubo completamente en gris. Ese hay que darle clic con el botón derecho y hay que darle clic en Start PLC. Le damos en OK directamente, así directo. Y ahora sí vuelve a darle otro Enter. Le damos OK de nuevo. Vamos a darle otro Enter, a ver si ahorita ya inició. A ver, todavía no. A ver, vuelve a ir ahí a los iconos ocultos. Apunte nada más el PLC. A ver si es Control Win Stray. A ver, pareciera que está todo correcto. A ver, vaya donde está el otro, el icono que está a la izquierda. Dele clic con el botón derecho. Marca también, no marca que está funcionando. A ver, vamos ahí en el programa, borra la IP y vuelve a poner. Y un Enter. Ok, sigue teniendo ahí problemas, no lo está identificando. A ver, ¿qué pudiéramos hacer? En la barra de búsqueda de inicio de Windows, ahí ponga Codesis. Aparece nada más el de Codesis Control Win, aparece correctamente. Ok, no hay problema. Déjelo, vuelvo a hacer aquí a ver si es eso. A ver, dele ahí directamente así el nombre que aparece, dele ahí nada más selecciónelo y dele un clic. Perdón, un Enter. Vamos a ver, así ya lo reconoció. Por alguna razón no reconoció ahorita la IP. A ver, vamos a probar, ponemos la IP de nuevo, 127.0.0.1. Fíjese que en su caso no lo está reconociendo no lo está reconociendo de esa manera con la IP local. Entonces, aquí lo que podemos hacer es que en su caso le va a dejar con el nombre que ya viene por defecto. También, por si le llegara a aparecer así a los demás, podemos dejar el nombre por defecto, aunque va a variar el nombre para cada uno de ustedes. Entonces, volvemos a cierra ahí la pestañita de Device, así como le hizo. Volvemos a abrirlo. Ahí le damos un Enter, y así, a modo que lo reconozca. Está curioso, eso es muy raro que llegue a aparecer. Pudiera ser por el firewall de Windows que debe estar bloqueándolo a nivel de IP. Pero bueno, entonces ya nos funcionó, entonces continuamos. Listo, gracias.
Sí. A mí también me puso otro nombre, ves que habías dicho que salía diplomado, y en mi caso no decía diplomado, decía, creo que igual, que no recuerdo qué letrero decía, pero ya lo cambié a 127.0.0.1 y sí lo reconoció, pero no decía diplomado, también decía otra cosa. Bueno, ahí el nombre va a variar, va a aparecer comúnmente el nombre de la computadora. Entonces, si lo está ocupando en su computadora física, probablemente aparezca un nombre relacionado con la computadora física. O incluso a veces aparece nada más como desktop, comúnmente. Entonces, el nombre que aparezca no hay problema, nada más. Podemos elegir entonces con el nombre que nos aparezca, le damos un enter y también lo suele reconocer, pero ahorita para evitar que luego se vaya a generar alguna confusión y todos vayan a querer poner el mismo nombre, por eso les comentaba mejor poner todos la misma IP. La misma IP local. Además que ahorita en el caso de su compañero, pues tuvimos ese detalle. Ok, gracias. Pero tenemos esas dos alternativas. Podemos ocupar la 127.0.0.1 y en dado caso de que no se pueda, podemos optar por el nombre que nos aparece por defecto en nuestro programa. Maestro, buenas tardes. ¿Sí? Sucede que me tengo que retirar, tengo una reunión ahorita con Secretaría Académica y bueno, le dejo mi correo para que me compartan el enlace más tardecito para replicar todo y estar al mismo nivel mañana. Ok, sí, no se preocupen. Entonces, nada más por favor vayan poniendo los que por alguna razón tengan que retirarse, nada más pongan su nombre ahí en el chat para yo tener considerado. Gracias, maestro. De nada. Ok. Bueno, entonces, aquí ya tenemos entonces identificado a nuestro controlador. Recuerden que desde que lo prendimos, al momento de que pasen 2 horas, automáticamente nuestro controlador se va a detener. Y aquí, a pesar de que esté en verde, ya no nos va a permitir hacer conexión hasta que volvamos a activar aquí nuestro PLC, hasta que le demos de nuevo Start para que vuelva a prenderse. Y ahora sí ya podemos volver a hacer la identificación. Entonces, ahorita todavía tenemos suficiente tiempo, no creo que alcancemos ese límite ahorita. Entonces, Alberto, ¿se puede ver el tiempo que queda? No nos muestra el tiempo. Lo vamos a saber hasta el momento de que aquí se detenga y ya no nos permita conectarnos, pero simplemente lo corregimos dándole en Start. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces si ya nos aparecen ahora sí estos dos en color verde, le vamos a dar clic. Bueno, también es algo muy importante. Me pueden comentar si en donde está el gateway les aparece en color verde, que no les aparezca en color rojo. Si hay alguien que le apareciera en color rojo, me avisa. Están en verde los dos. Ok. Bueno, entonces continuamos. Ahora sí nos regresamos a nuestro programa, en el de PLC-PRG aquí del lado izquierdo. Y de igual manera aquí en la parte superior aquí se van agregando las pestañas como acceso rápido a las distintas secciones que nosotros hemos estado entrando. Entonces nos regresamos a PLC-PRG, tenemos aquí nuestra lógica, de ahí ya habíamos compilado nuestro programa previamente y lo que va a seguir ahora es descargar nuestro programa. Para descargarlo, después de aquí del de compilar, el de build, del lado derecho, tenemos este icono con un engrane que se llama login o inicio, dependiendo la versión en la que se haya instalado. Le van a dar un clic. Les va a preguntar si quieren descargar el proyecto, le van a decir que sí. Se va a descargar el proyecto y automáticamente se va a ir en línea con él. Se van a dar cuenta de eso porque del lado izquierdo, aquí se ha tornado un color verde y aquí las líneas de mi código del lado izquierdo ahora tiene un color azul y acá el tono de la línea en color negro ha aumentado. Pero al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta que en la parte inferior aquí hay un texto que dice stop. Esto como medida de seguridad, ya descargamos nuestro programa, nuestro PLC, pero automáticamente nuestro PLC entró en modo de stop como medida de seguridad para evitar de que al momento de que se descargue un programa sobre el PLC, este vaya a actuar rápidamente y eso provoque que algún elemento dentro del proceso, y si ya estamos trabajando con algo físico, se active y pueda lastimar a alguien. Entonces, comúnmente cuando hacemos una descarga desde cero, nuestro PLC va a iniciar en modo stop. Para pasarlo a modo run, en la parte superior, aquí donde dimos login o inicio, un poquito más hacia la derecha tenemos este símbolo de play que viene con el texto de start y le vamos a dar un clic. Y se van a dar cuenta que en la parte inferior, central,
el texto ahora ya no dice stop, dice run en color verde. Ahora está indicando que estamos en línea con nuestro PLC, viendo nuestro código, y al mismo tiempo también estamos, digamos que corriendo, o ya está corriendo nuestro programa. Aquí podemos ver la lógica que llega hasta el contacto, pero como el contacto no se ha cerrado, entonces la lógica no puede avanzar hacia la bobina. Si nosotros quisiéramos, ahorita por lo mientras, forzar, que es digamos que la primera parte, poco a poco vamos a ir avanzando aquí, si quisiéramos forzar este contacto, porque todavía no lo tenemos vinculado con algún elemento virtual aparte, o con un elemento físico, le vamos a dar doble clic en la parte central, y les va a aparecer este texto. Le debe haber aparecido un texto que dice true. Comúnmente el texto va a mostrar lo contrario al valor de la variable. Entonces, aquí les debe de aparecer originalmente true, pero si se llegan a pasar y le dan un clic de más, o un doble clic de más, entonces pudiera mostrarse ahora esto, una etiqueta con false. Con esto ustedes pueden elegir a qué valor quieren cambiar la variable que está vinculada con el contacto. Si lo quieren poner en modo true, le damos otro doble clic, en modo false, otro doble clic, quitamos la opción. Entonces, hagan esta prueba, denle un doble clic para ponerlo en true. Eso no quiere decir hasta ahorita que ya lo estamos forzando, nada más estamos seleccionando antes de asignarlo. Otro doble clic para cambiarlo. Y otro doble clic para quitarlo. Me confirman, por favor, si sí les funcionó, si sí pudieron hacerlo. Sí funciona. Ok. Sí. Bueno, entonces vamos a darle doble clic a modo de que nos aparezca el texto de true. Y ahora, para cargar los valores, para poder mandar a cargar este valor, vamos a irnos en la parte superior. Permítanme aquí, ahora en el de online. Permítanme nada más aquí ver. Quito aquí la lupa porque me estorba para poder ver. Ah, es este. Vamos a buscar el que dice debug, el que está a la izquierda de tools o de herramientas, si es que los tienen en español. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el de herramientas, a la izquierda tenemos el de debug. Y en el de debug, aquí van a encontrar uno que dice escribir valores o write. Entonces, lo voy a mostrar aquí con la lupa. Dice aquí write. Y trae como acceso rápido control F7. En dado caso, lo pueden hacer también con este. Entonces, le damos aquí en el de write. Esto va a hacer que el true que nosotros tenemos aquí se escriba sobre la memoria. A su vez, la memoria, al cambiar de valor, va a mandar a cerrar el contacto. Al cerrarse el contacto, permite el paso de la lógica hasta llegar a la bobina. La bobina, al sentir la lógica en ese momento, se activa y manda a verdadero también su variable. Esto también lo podemos ver reflejado acá arriba. Se ha aparecido, se ha mostrado una tabla de las variables. Y aquí podemos ver nuestra variable del botón de start y de nuestro motor. Y el valor que tienen, que es verdadero en ambos. Si nosotros volvemos a cambiar o queremos volver a cambiar el estado de nuestro contacto, volvemos a dar doble clic sobre el botón de Start hasta que nos aparezca la etiqueta de false. Y una vez que nos aparece la etiqueta de false, nos regresamos de nuevo a debug y le volvemos a dar aquí en escribir valores. Se abre el contacto, se interrumpe el paso de la lógica y por consecuencia también se interrumpe la activación de la bobina. Me confirman, por favor, si les funcionó. Sí. Sí. Sí, todo bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Probablemente me imagino que pues para algunos pues vamos digamos que de lo muy básico, que ya algunos ya han interactuado con los PLCs, pero pues vamos a ir avanzando poco a poco, esto con el objetivo de que pues también todos vayamos bien. Sí, en mi caso es la primera vez que veo esto. Ok. Una ventaja ahorita de lo que estamos viendo de este software es que, por ejemplo, para los que quisieran trabajar con sistemas embebidos, como en este caso similar a la parte de los microcontroladores, que sería, por ejemplo, con la Raspberry, en vez de que en la Raspberry yo haga programas con texto estructurado o en algún lenguaje como pudiera ser, por ejemplo, en C o en Python, y si yo no estoy tan acostumbrado, o al menos a la persona que yo voy a dejar a cargo para la parte de la automatización, no está, digamos que, capacitado para trabajar con estos lenguajes,
Se le puede enseñar, o puede en este caso ir aprendiendo este lenguaje que es un poco más técnico, el lenguaje de escalera, y con este lenguaje él puede programar, por ejemplo, este tipo de dispositivos, como puede ser, por ejemplo, la Raspberry, para que vaya haciendo automatizaciones que pueden ser, por ejemplo, para el encendido de focos bajo señales de ciertos sensores, el llenado automatizado de tanques, o algún otro proceso incluso ya dentro de la industria. Aquí, para lo que acabamos de hacer ahorita, pues todavía no tenemos algo automatizado. Digamos que dentro de nuestro proceso, lo que queremos ahorita hacer ahora es que con el botón de Start, al momento de que sea presionado, se genere un enclave, que el motor se quede activo aunque el botón se suelte. Es decir, que aunque la señal del contacto se desactive, mi motor siga activo. Entonces, aquí yo lo que puedo hacer, tengo yo dos posibles opciones. Antes de eso, primero para que podamos volver a editar, hay que tener en cuenta esto, para que podamos hacer cambios sobre nuestro programa, tenemos que salirnos de la conexión en línea. Entonces, en la parte superior, al lado del botón que tiene el símbolo de play, está uno con el de stop, que es un cuadradito, le van a dar clic para detener el programa, y luego van a encontrar, aquí lo voy a indicar, este cuadrado para detenerlo, en la parte inferior va a cambiar a stop, y luego un poco más hacia la izquierda nos va a aparecer este engrane con una X. Con este cortamos conexión, y ya regresamos a nuestro modo de edición. Esto háganlo todos para que podamos ahorita hacer las siguientes modificaciones en nuestro código. Listo. Ok, entonces, así como si estuviéramos trabajando con la lógica del flujo de agua, yo tengo, pues técnicamente aquí, una válvula, o en dado caso una llave que se pueda activar manualmente. Al momento de que pues yo vengo y abro la válvula para permitir el paso de agua, pues el agua va a llegar hasta acá, hasta el punto final, que ese es el objetivo, para que la bobina se active, por así decirlo. Y bajo esa misma lógica, si yo quisiera tener otra alternativa para que esto se active, lo que yo puedo hacer es generar una ramificación, así como en los ductos de agua, pues puede haber dos caminos que van a llevar hacia un mismo punto del tubo, y entonces esos dos caminos pues me van a permitir mover el agua por esas dos partes hacia ese mismo punto final que es el tubo, y ya yo puedo, digamos que, condicionar cada uno de ellos con llaves, o en este caso con contactos. Entonces, aquí lo que yo voy a generar ahora, lo que vamos a crear ahora es un enclavamiento, para que al momento de que el motor se active, este mismo genere también acá en la parte inferior un paso o un cierre, para que pueda haber aquí un paso de la lógica, al momento de que se active la bobina. Entonces, para hacer esto, en la parte superior, primero vamos a seleccionar aquí nuestro contacto, sobre el cual queremos hacer la ramificación. Debajo de él queremos hacer una ramificación que por debajo de él también pase parte de la lógica y conecte a la misma línea. Entonces, vamos a seleccionar primero nuestro contacto. Al seleccionarlo, en la parte superior nos van a aparecer estos contactos como el primero que pusimos, pero traen unas rayitas más. Estos son contactos en paralelo, que puede ser un contacto en paralelo comúnmente abierto, un contacto en paralelo comúnmente cerrado, y un contacto en paralelo comúnmente abierto, pero que se pone sobre el contacto que tenemos seleccionado. Entonces, estos primeros dos se ponen debajo y este sobre. Entonces, vamos a seleccionar el primero, el que trae aquí, inserte contacto paralelo, pero este va a ser por debajo, el comúnmente abierto, y aquí se agrega. ¿Se dan cuenta? Ahorita se agregó un nuevo contacto, tiene aquí la conexión con la línea principal, y de ahí la línea del otro lado del contacto lleva a la misma línea que conecta con la bobina. Así ya tengo dos caminos para poder hacer mi enclavamiento. Este enclavamiento yo lo puedo condicionar por medio de la misma variable del motor, es decir, yo puedo repetir los nombres, puedo repetirlos en los contactos y las bobinas, con ciertas limitaciones en algunos casos. Entonces, aquí yo lo que yo puedo hacer es que la variable de esta bobina que se llama motor, yo la puedo repetir acá. Puedo escribir yo, borro aquí el texto, escribo motor respetando mayúsculas y minúsculas, o como lo hayan escrito, y doy un clic fuera. Como la variable ya existe dentro de la tabla de la lista de acá de texto superior, si se dieron cuenta ya no me apareció la ventana de hace rato para declarar la variable, porque el software identificó que esta variable ya existe. Entonces, aquí ¿qué es lo que va a pasar? Originalmente, cuando inicie mi programa, las variables inician con valor por defecto de 0.
o de falso. Entonces, al estar en falso o estar en cero, los contactos se mantienen abiertos, sin permitir el paso de la lógica. Y acá, la bobina, mientras no reciba una señal lógica de 1, la bobina no se va a activar y no va a activar como tal la variable con la que está vinculada. De ahí, cuando yo presione el botón, cuando yo cambie el valor de la variable que está vinculado con el contacto, que lo cambie a 1 lógico, esto va a ocasionar que este contacto se cierre. Permite el paso de lógica, aquí como si fuera un flujo de agua, permite el paso de lógica por este camino, hasta llegar a la bobina se activa, mandando a verdadero la variable con el que está vinculado, que es el de motor, pero al mismo tiempo, esta misma variable también está vinculada con el contacto de acá, y este contacto, al detectar que la variable motor ha pasado a 1, también se va a cerrar, y va a permitir también el flujo de la lógica por este punto. Entonces, en este momento yo voy a tener ya el flujo de lógica por 2 caminos, por el del botón de start, que fue el principal, el primero, y de ahí por el motor. Estos 2 caminos me van a llevar hacia el motor. Y aunque yo apague, o aunque yo corte la alimentación aquí del botón de start, la lógica va a seguir fluyendo por aquí, ocasionando un enclave. Vamos a probar eso, esta lógica. Entonces, recuerden ahorita el procedimiento, ya tenemos nuestro PLC, ya la identificación solamente es al inicio, esta parte que identificamos ya no es necesario volverlo a hacer, al menos que pasen las 2 horas, entonces sí tendremos que volver a hacer la identificación. Ahorita lo que requerimos nada más es en la parte superior, darle clic aquí donde dice Build, para compilar nuestro programa, luego un poco más hacia la derecha en el engrane con el puntito verde, le damos el Login, luego de ahí nos va a aparecer, como ya nuestro PLC ya tiene un programa cargado, nos va a preguntar qué opción queremos. Si queremos cargar directamente nuestro programa en línea con el que ya está, hacer nada más las modificaciones del programa que ya se encuentra en el PLC, si queremos cargar completamente nuestro programa desde cero, o si queremos simplemente conectarnos con el PLC sin hacer algún cambio. Entonces, en este caso, podemos ocupar cualquiera de las 2 opciones, aunque mi recomendación al momento de trabajar con PLCs ya la industria es de preferencia, bueno, siempre y cuando estemos seguros de que tenemos todos los respaldos, hacer una descarga desde cero, login, en este caso sería el de login with download. Entonces, aquí vamos a seleccionar el segundo y le damos OK. Empieza el proceso de descarga, se pone ahora aquí ya en color verde, en color azul nada más de esta parte del lado izquierdo, y se nos activa aquí la etiqueta indicando que nuestro PLC está detenido. De ahí, en la parte superior, le damos clic al botón de Start, pasa a modo Room, y vamos a probar primero cambiando el valor nada más del botón de Start. Le damos doble clic, se pone en True, de ahí nos vamos aquí en Debug y le damos Write. Rápidamente, esto lamentablemente, como es muy rápido, no lo podemos alcanzar a apreciar, pero pues aquí lo que pasó fue lo que yo les describí. Se cierra el contacto, permite el paso de la lógica para activar el motor, la bobina del motor. La bobina cambia el valor de la variable motor, al mismo tiempo esta variable está vinculada con el contacto de acá abajo, lo que va a hacer que este contacto se cierre al momento de que la bobina se activa. Se cierra y permite también aquí el paso de la lógica, entonces por eso ya me aparece azul por los 2 caminos. Pero si yo vengo y desactivo ahora el del botón de Start, le doy doble clic para que me aparezca la etiqueta de False, me voy acá en en Debug, luego en Write, nada más se va a cortar el camino, o sea, se va a poner en color blanco el contacto del botón de Start, pero la lógica sigue aquí en color azul porque de todos modos la lógica encontró otro camino. Este camino que sí se mantuvo activo permitió que mi salida se quedara enclavada. Me confirman por favor si les funcionó y si tienen alguna duda con respecto, al menos en este primer ejercicio. Sí, funcionó. Ok. Ahora, el problema. Si queremos detener nuestro motor, ¿cómo le vamos a hacer? Si nosotros, ahorita por ejemplo, pues se nos puede ocurrir rápidamente decir, no, pues vengo y cambio el estado de este contacto. Pero ya dentro de planta, dentro de la industria, o ya cuando yo tengo mi PLC trabajando, no lo voy a tener siempre conectado a una computadora para ver lo que yo estoy viendo o lo que estamos viendo ahorita. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es poner otro contacto en esta parte, y este contacto cerrado, ¿no? Un contacto, comúnmente cerrado, que tiene que ir vinculado ahora con un botón de stop, para que cuando yo presione el botón de stop, el contacto comúnmente cerrado se abra y corte la conexión.
corta la alimentación de la bobina cambia a false. Al momento de cambiar a false, cambia también el valor de la variable a false, lo que va a provocar que aquí el contacto, al detectar que la variable motor ha pasado a false, también se va a abrir y corta completamente mi lógica. Entonces, vamos a hacer eso, esa parte. Vamos a primero a detener nuestro programa en la parte superior. Cortamos comunicación. Seleccionamos aquí nuestra línea, nuestra primera línea de código. Y en la parte superior vamos a buscar ahora el contacto que tiene esta diagonal, que dice Insert Negate Contact, que es un contacto comúnmente cerrado o negado. Le damos un clic y se agrega aquí nuestro contacto, con sus signos de interrogación. Este contacto, como les había mencionado anteriormente, al ser un contacto comúnmente cerrado en principio, este contacto va a estar cerrado y siempre va a permitir el paso de la lógica hasta que la variable que tenga vinculada detecte un valor de verdadero. Es decir, por ejemplo, el contacto comúnmente abierto, cuando la variable con el que está vinculado tiene un valor de verdadero, se cierra. Cuando tiene un valor de falso, se abre. El contacto comúnmente cerrado funciona al revés. Mientras la variable con la que esté vinculado tenga un valor de falso, se va a mantener cerrada, y cuando tenga un valor de verdadero, se va a mantener abierta. Entonces, vamos a agregarle aquí en los signos de interrogación, vamos a borrar estos signos y vamos a agregarle btn, guión bajo o signo seguido, stop. Damos un clic fuera y nos aparece aquí la ventana para declarar nuestra variable. Le damos OK y se agrega a nuestra lista de variables. Entonces ya tenemos nuestro botón de Start, nuestro botón de Stop, nuestro motor y la retroalimentación de nuestro motor, en principio. Este programa igual lo vamos a compilar. Nos espero tantito para que quien lo esté haciendo, o apenas lo esté haciendo, le pueda dar tiempo para alcanzarnos. Quienes ya avanzaron, pues recuerden que pueden aquí compilar, de ahí aquí le dan en Login y luego en Run, para que puedan ya irse directamente en línea con su PLC y correrlo. Y ya de ahí pueden empezar a hacer pruebas. Si ya están todos hasta este punto, entonces recuerden, compilamos, le damos clic aquí en Login, seleccionamos igual el de Login with Download, le damos OK, se va en línea, pero está en modo Stop, le damos aquí en Start, y ya podemos trabajar o empezar allá a hacer las modificaciones sobre los elementos de nuestro código. Podemos mandar aquí a activar nuestro botón de Start. Se activa, si se dan cuenta, pasó la lógica directamente porque el contacto del botón Stop siempre va a estar cerrado hasta que el botón se presione. Se activa el motor, aunque yo desactive el botón de Start, lo pase a False, va a seguir activo el motor hasta que presione el botón de Stop. Entonces yo vengo y lo cambio aquí a verdadero y ya se corta la comunicación. Regreso al botón de Stop a su estado original de False y sigue la conexión así cortada porque va a volver a esperar hasta que yo vuelva a presionar el botón de Start. Me confirman por favor si les funcionó, intenten hacer estas pruebas, me confirman cuando les haya funcionado y ya de ahí si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a este primer ejercicio que hemos realizado. Sí funcionó. Ok, entonces al menos hasta ahorita hemos hecho ya un primer ejercicio de automatización muy sencillo, que lo que nos va a permitir es que teniendo un botón conectado a nuestro PLC y de ahí de la salida del PLC por ejemplo, hacia un motor o hacia un indicador luminoso, al momento de que nosotros presionemos el botón, en ese momento nuestra lámpara se va a encender, por ejemplo. Aunque soltemos el botón, la lámpara va a seguir encendida hasta que nosotros presionemos un segundo botón que también esté conectado al PLC, que sea nuestro botón de stop. Entonces, ya de ahí estos contactos se tienen que vincular con otros elementos que vamos a estar viendo más adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces,
Aquí si quieren ya le podemos dar stop a nuestro programa. Damos stop, le damos aquí en cortar conexión y podemos guardar. Vamos a ver un poco ya de las herramientas que vamos a ocupar. Hoy ya no nos va a dar tiempo para ir viendo esas herramientas, pero mañana en la sesión vamos a estar ya tocando estas herramientas básicas de la programación. Porque ahorita, por ejemplo, lo que hemos estado viendo es que nosotros podemos ir haciendo condiciones dentro de nuestra lógica por medio de contactos y de bobinas. Podemos ir poniendo aquí contactos, estos en paralelo, así como se encuentra aquí, el botón de estar con el motor, ponerlos en paralelo o ponerlos seriados como con el botón de stop. Y así nosotros poco a poco podemos ir condicionando para que el motor al final se pueda encender. Ya de ahí, por ejemplo, nosotros podemos ir agregando más contactos seriados, lo que va a permitir ir agregando, digamos que más condiciones. Es decir, que por ejemplo, el motor no se va a encender hasta que el botón de start esté presionado. El botón de stop no esté presionado. Algún otro elemento, como pudiera aquí ser un contacto vinculado con un sensor, este sensor esté detectando, otro sensor no esté detectando, por ejemplo. Yo puedo ir agregando aquí varios contactos vinculados con sensores, y cuando se cumplan todas esas condiciones, entonces en ese momento es cuando se va a prender mi motor. Y de ahí, lo que vamos a estar viendo ahorita de manera teórica y ya mañana de manera práctica, es por ejemplo ahora agregar otros elementos más, otras herramientas más, como por ejemplo temporizadores, contadores, herramientas de movimientos y herramientas aritméticas que también nos van a servir para el proyecto integrador que se va a ver al final de este diplomado. Entonces si quieren lo pueden guardar, podemos por lo mientras minimizarlo, nada más para que podamos de aquí mismo ver las herramientas, al menos ya en estos minutos que nos quedan. Y voy a compartir pantalla. Bueno, en las diapositivas, esto fue lo que hemos estado viendo ahorita. Aquí podemos ver cómo se pueden ir agregando varios contactos para que al final se pueda entonces condicionar la activación y desactivación de una bobina. De igual manera, esta variable se puede ocupar en otras líneas de código. Y aquí el procedimiento que hicimos en la sesión de ayer, que fue la de descargar e instalar el software de Codesys. Ya, silenciar tantito. Y viene todo este procedimiento paso a paso para que lo puedan volver a repetir ustedes. Al menos hasta aquí terminaría, digamos, que este segmento de diapositivas. El segundo segmento fue el que también les pasé por Drive. Que vienen siendo aquí ya las herramientas de programación, las herramientas básicas. Entonces el objetivo de este conjunto de diapositivas es introducir al lenguaje de escalera y a las herramientas básicas para la programación de controladores lógicos programables. El primer conjunto con el que vamos a estar trabajando primero va a ser con el de operadores aritméticos y de movimiento. Es decir, que aquí vamos a poder ver y vamos a poder trabajar con herramientas que nos permitan hacer operaciones de suma, de resta, de multiplicación, de división. Vamos a hacer, por ejemplo, ocupar, por ejemplo, herramientas que nos permitan mover información o un valor de un espacio de memoria a otro. Esto más adelante nos va a servir porque a través de estas herramientas nosotros vamos a darle movimiento al escenario que les mostré también en la sesión de ayer a nuestro robot, y también incluso dentro del proyecto integrador nos van a permitir que ustedes puedan hacer ahí ciertas operaciones para aplicar lo que hayan visto o parte de lo que vieron en el módulo de Analytics. Entonces, el primero que vamos a ver ahorita de manera teórica es la herramienta move. Dice asignación de una variable a otra de un tipo correspondiente. Esta herramienta move tiene la forma que se muestra aquí y va a contar con lo que nos va a permitir en este caso es que nosotros podamos mover un valor de una variable a otro lado. ¿Esto para qué me puede servir? Por ejemplo, este move lo que a mí me permitiría es, a partir de valores constantes que estén definidos del lado izquierdo, yo puedo asignarlos hacia una variable bajo ciertas circunstancias, suponiendo que ustedes tienen un brazo robótico, y este brazo robótico tiene ciertas posiciones en las que se debe de mover bajo una situación, cuando un sensor, por ejemplo, se active. Entonces, cuando esa señal llegue, va a activar aquí el enable,
esta entrada de enable tiene dos entradas, el de enable y la del valor. Entonces, cuando esa señal llega aquí, por ejemplo, en ese momento el move sabe que va a cargar cierto valor, y ese valor se va a ir, por ejemplo, hacia la variable que vaya comunicada con el robot. Entonces, es en ese momento cuando el robot va a recibir los valores enviados por el move y va a hacer el movimiento como tal. Tiene las entradas, que son la entrada de habilitación que les comenté, la de origen del dato, que puede ser un valor constante, puede ser el valor de alguna variable ya dentro de nuestro PLC. De ahí las salidas, que es el de ENO, que es el de movimiento realizado. Esta salida lo que va a indicar es que el move ya se ejecutó. Este nos puede servir a veces como una bandera para saber que la información realmente ya se movió. De ahí el de destino de data mover, que va a ser la variable hacia donde va a llegar la información. No sé si hasta aquí tengan una pregunta con esta herramienta. Listo. Ahora sí, si tienen alguna pregunta. Sí, esa instrucción no la había visto. Bueno, la última vez que la vi fue en lenguaje ensamblador y era para mover información de memoria a un registro, algo así, pero no me la imagino aquí en PLC. Bueno, si nosotros lo visualizamos como, voy a poner aquí en una diapositiva aparte, en blanco de PowerPoint, si nosotros lo visualizáramos con algún lenguaje como podría ser, por ejemplo, en C, sería similar a que hiciéramos lo siguiente, que tuviéramos aquí, por ejemplo, A igual a 100, punto y coma, por ejemplo, o A igual a B, punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en esto, viéndolo, por ejemplo, en lenguaje en C o en C++? En el primer caso, estamos moviendo el valor de 100 hacia la variable A. En el segundo caso, estamos moviendo el valor de B hacia la variable A. Es decir, en este caso, pues son unas herramientas de asignación. Y sería exactamente la misma función del move. Lo que nos permite de igual manera es simplemente mover el valor de una variable o un valor constante hacia otra variable, hacia otro punto. Ok, es el puro valor, ¿verdad? El Ajá, valor de la variable 1 se pasa a la variable 2 y la variable 2 ya va a valer igual que la variable 1. exactamente. Ah, ok. Considerando que este puede ser una variable o puede ser simplemente un valor constante. Ah, Y ok. eso también nos sirve mucho para la parte de valores por defecto. Digamos que al momento de que nosotros prendamos un PLC, querramos que nuestro PLC inicie con ciertos valores. Entonces, nosotros podemos hacer una rutina que es dentro de nuestro programa que solo se ejecute el inicio la primera vez y que esté compuesta por puros moves. Y ya esa se va a encargar de ir asignando los valores para evitar que, por ejemplo, luego los espacios de memoria no siempre son tan confiables, las variables como tal, no siempre son tan confiables en el sentido de que vayan a tener siempre el valor con el que se les cargó en el programa, al momento de descargar el programa. Entonces, los valores constantes no, eso sí, como tal, ahí sí es más seguro que se mantenga ese valor. Entonces, yo puedo generar ahí una rutina que a partir de esa rutina yo pueda ir cargando esos valores por defecto. Esa también pudiera ser otra de las funciones. Otra función que es la que le vamos a estar dando, como les comenté, dentro de las actividades del proyecto integrador, es que ustedes a partir de las herramientas de MOOC van a ir cargando las posiciones del robot que se va a encargar de ir moviendo las cajas dentro del proceso que van a automatizar. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga aquí alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Esta primera herramienta es sencilla en principio en su funcionamiento. Ya mañana la vamos a estar viendo de manera breve para que las vayan conociendo. Ahorita vamos a ver solamente de forma teórica. Entonces, de ahí las siguientes herramientas son la de suma y resta. La de suma y resta, así como su nombre lo dice, su objetivo principal es poder sumar dos elementos y de ahí el resultado moverlo hacia otro punto. Entonces, aquí el de suma lo vamos a conocer o lo vamos a encontrar con el nombre de add y el de resta lo vamos a encontrar con el nombre de sub. Ambos van a tener dos entradas y una salida. En estas dos entradas nosotros podemos agregar ya sea variables o podemos agregar valores constantes. Y a partir de la operación que se haga, ya sea de suma o de resta, el resultado se va a colocar en una variable que nosotros especifiquemos. Ya sea también alguna de las mismas variables de entrada, como la misma variable de salida, alguna de ellas, o pudiera ser una variable aparte.
Aquí estas herramientas también nos pueden servir dentro de nuestro PLC, por ejemplo, para que podamos hacer operaciones en las que nosotros, por ejemplo, querramos acondicionar una señal, porque, por ejemplo, cuando se recibe una señal analógica hacia el PLC, esta señal, suponiendo que es una señal que captura la temperatura, directamente el sensor no nos va a decir, ¿sabes qué? Te encuentras en 20 grados, sino lo que, por ejemplo, lo que hace un sensor es que nos manda simplemente un valor correspondiente o escalado, digamos que directamente con la resolución del sensor, que podría ser, por ejemplo, digamos que de 0 a 255, eso de 0 a 255 no va a significar, por ejemplo, de 0 a 255 grados, simplemente va a ser una representación, si lo queremos ver también a nivel de porcentaje, del voltaje que está recibiendo. Entonces, aparte nosotros esa señal la requerimos acondicionar, que puede significar que la multipliquemos, que la dividamos, que la sumemos o que la restemos. Entonces es aquí cuando pueden entrar estas herramientas. A ver, dejen reviso aquí la pregunta. La misma herramienta de MUXI nos permite también mover enteros y valores reales. De igual manera acá, en la de suma y la de resta también puede trabajar con enteros y con valores reales. Dentro de los tipos de variables que se permiten son, por ejemplo, a nivel de byte, word, de word, lword, sint, usint, int, uint, deint, udint, lint, ulint, real y lreal. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando estamos trabajando a un nivel de byte son 8 bits. Cuando estamos trabajando a un nivel de word, aquí serían 16 bits. 16 bits con valor absoluto, es decir, que no van a manejar, son valores numéricos, pero que no manejan negativos. Cuando estamos trabajando con un de Word, estamos trabajando a 32 bits, también solamente con valores positivos. Cuando estamos trabajando con LWord, estamos trabajando a 64 bits, pero también solamente con valores positivos. Cuando estamos trabajando con sint o lo que significa shortint, estamos trabajando también con valores numéricos, pero estos sí pueden ser positivos y negativos con una resolución de 8 bits. usint son enteros también, pero sin signo, y enteros cortos, es decir, que también trabajan muy similar al Word, también trabajan, o realmente igual al Word, también trabajan a 8 bits, pero solamente trabajan con valores positivos. El int trabaja con valores positivos y negativos, numéricos, pero con una resolución de 16 bits. El uint trabaja con 16 bits también, pero solamente positivos. Dint trabaja viene siendo un doble entero, trabaja con 32 bits en valores positivos y negativos. Udint trabaja con valores solamente positivos a una resolución de 32 bits. Lint y ulint trabajan con 64 bits con valores positivos el lint y valores positivos y negativos el lint y solamente con valores positivos el ulint. Y los reales que trabajan aquí ya con valores decimales, ya sea una resolución básica de 32 o de 64 bits. También estos elementos de suma y resta también pueden hacer operaciones para restar tiempos, porque aquí, por ejemplo, también dentro del manejo de los contadores, pues yo puedo llevar un conteo de tiempo, pero puede que yo requiera hacer una operación para restar algún tiempo que yo tenga especificado con respecto a alguno que yo lleve ya marcado. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, entonces, hasta aquí, pues ya terminaría la sesión por hoy. Mañana continuaríamos viendo esas mismas herramientas y viendo también de manera breve su utilización dentro del PLC, para que pues ahora sí más adelante ustedes puedan llevar a cabo el proyecto integrador. Todavía nos falta ver, por ejemplo, la parte de las HMIs, que también lo vamos a ver de manera breve, no nos vamos a profundizar mucho en ello, para que ustedes puedan crear una pequeña interfaz ya con botones e indicadores. Vamos a ver en la parte de los modelos de comportamiento, específicamente para máquinas de estado, para que ustedes puedan diseñar su propio modelo de comportamiento del sistema de manera gráfica, y ya de ahí convertirlo al lenguaje de escalera. Y terminaríamos ya de ahí el último módulo, que viene siendo el Internet Industrial de las Cosas, en el que estaríamos viendo ya una aplicación, bueno, la última sesión, en la que estaríamos viendo una aplicación sencilla de poder mandar información desde nuestro PLC hacia la nube.
Entonces, por favor, si me pueden apoyar poniendo su nombre ahí en el chat, y conforme lo vayan poniendo, pues ya se pueden ir retirando. Si hay alguna duda, pues aquí quedo atento todavía unos minutos más.